Según múltiples estadísticas, el 75% de las personas que crean un negocio tienen que cerrarlos en sus primeros 5 años de andadura. Es decir, que solamente el 25% de emprendedores son los que realmente terminan dedicándose a su negocio a largo plazo. ¿Y quién soy yo para contarte sobre estos temas? Mi nombre es Rubén Tejeda y soy parte de ese 25% de personas que lleva dedicándose a su negocio desde hace más de 5 años. Primero, ofreciendo servicios de entrenamiento físico y posteriormente creando una escuela online de gestión y estrategia empresarial. Así que pienso que tengo los recursos necesarios para poder hablarte sobre cada uno de estos temas. A la hora de tener un negocio, es importante que trabajemos sobre ciertas áreas que nos ayudará a tener un negocio rentable. La primera área es el área creativa, el área de planificación y el área operativa o técnica. A cada una de estas áreas es importante que le dediquemos un porcentaje de tiempo idóneo. En la parte creativa, lo ideal sería que le dedicáramos un 10% de nuestro tiempo. En el área de planificación, que dedicáramos un 20% y al área técnica operativa un 70%. A raíz de cada una de estas áreas surgen varios perfiles de empresarios o emprendedores. El primer perfil es el perfil emprendedor. Son las personas que normalmente trabajan mucho en esa área creativa y son personas que exactamente son muy creativas, constantemente tienen nuevas ideas, están imaginando nuevas cosas, están imaginando, por ejemplo, nuevas ideas de negocio que podrían llevar a cabo, están imaginando nuevas formas de llegar a más clientes, están imaginando de qué forma podrían mejorar ciertas áreas de su negocio, pero el problema es que cuando pasamos mucho tiempo en esta área, normalmente las personas que se encuentran allí son personas que son empecators, son personas que sí tienen la capacidad de imaginar mucho, pero al final no terminan ejecutando, por lo que los resultados no son los que esas personas desean, porque es que al final, si no lo llevas a cabo, pues no tienes ningún beneficio. Después estaría el perfil manager, es decir, ese perfil de personas que son planificadoras. Este tipo de personas normalmente pasan mucha cantidad de tiempo planificando de qué forma podrían llevar a cabo cierta acción. Se pasan mucho tiempo utilizando herramientas de planificación y de gestión para mejorar diversas acciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que de igual forma que el perfil emprendedor, al pasar tanta cantidad de tiempo planificando, no pasan tanto a la acción, por lo que los resultados no son los más ideales. Después estaría el perfil técnico o operativo. Estas son las personas que normalmente ejecutan todas las acciones que se tienen que llevar a cabo en el negocio. Se trata de las personas que se encargan de ejecutar, por ejemplo, la creación de un producto o servicio. Se encargan de ir al cliente y hablar con él directamente. Se trata de ofrecer el servicio o el producto. Pero de igual forma, aunque este perfil pueda tener más resultados, tiene que evitar caer en la trampa de andar como un pollo sin cabeza. ¿A qué me refiero con esto? A que constantemente esté ejecutando, pasando la acción, pero sin ningún objetivo y sin nada planificado, por lo que normalmente están realizando mucha cantidad de acciones, pero al final no obtienen esos resultados que desean porque no lo están haciendo con foco, no lo están haciendo con un objetivo establecido. Y el combinar cada una de estas áreas es lo que hace que podamos tener un negocio rentable, que podamos ser parte de ese 25% de emprendedores que pueden dedicarse a su pasión y a su proyecto durante muchos años. Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo podrías ejecutar cada una de estas áreas en tu proyecto. Imaginemos, por ejemplo, que quieres crear un servicio de entrenamiento físico. Primero tendrías que trabajar esa área creativa, por lo que tendrías que idear, vale, ¿qué tipo de
servicios, qué tipos de entrenamientos son los que voy a ofrecer. ¿A qué tipo de personas me quiero dirigir? ¿En dónde voy a dar yo este servicio? ¿A quién tengo que contactar para ofrecer este servicio? ¿Y de qué forma voy a llegar a más cantidad de personas? ¿Con quiénes voy a colaborar? Después, a la hora de trabajar en el área de planificación, sería planificar cada una de esas ideas que has tenido. Por ejemplo, tienes que planificar cuáles son las rutinas que vas a ofrecer. Tienes que planificar de qué forma vas a llegar a esas personas. Tendrías que planificar el precio que va a tener tu servicio. ¿Cuál va a ser tu precio hora? ¿Cuáles van a ser las formas de ingresos y gastos? Que por cierto, si quieres profundizar mucho más en esta área financiera, yo te recomiendo que le eches un vistazo a la lista de reproducción que hemos creado sobre finanzas básicas para emprendedores. Esta lista la ha creado mi compañera Maribel, que lleva más de 20 años como economista y consultora y ayudando a miles de emprendedores. Así que te lo dejo en la descripción y en el primer comentario si quieres profundizar más en esa área de cómo planificar tus finanzas. Y después tendrías que pasar a la parte operativa. Ahí es donde vas a ejecutar todo eso que has ideado y planificado. Es cuando vas al lugar que has establecido donde vas a ofrecer este servicio y ofreces el entrenamiento a las personas. Estás ahí constantemente motivándoles y demás. Constantemente te estás reuniendo con otras personas para llegar a más clientes, etc. Ahora, vamos a poner este ejemplo extrapolado al área de infoproductos. Tú imagínate que tú tienes una serie de cualidades, una serie de conocimientos y quieres aportar estos conocimientos a las personas. Pues, para ello tú podrías crear un infoproducto y tendrías que idear, vale, ¿qué es lo que exactamente yo voy a contar en este infoproducto? ¿Cuál va a ser la temática? ¿Qué tipo de contenidos son los que les voy a ofrecer? ¿Qué tipo de servicios es el que puedo darles? ¿Voy a hacer un infoproducto enlatado o voy a hacer un infoproducto en la que, por ejemplo, se tengan sesiones recurrentes y que sea un poco más personalizado? Después vendría la parte de planificación. Tendrías que planificar cuál va a ser ese contenido que vas a ofrecer. Es decir, tienes que poner en el bloque 1 voy a compartir esto y esto y esto. En el bloque 2 esto y esto y esto. Tendrías que planificar de igual forma cuál va a ser el precio de ese infoproducto, cuáles van a ser los gastos, etc. Y posteriormente pasarías al área técnica, al área operativa, en donde ya entras en la parte de la grabación de este infoproducto, pasas a la grabación del contenido en redes sociales y realizas estrategias de que, por ejemplo, no únicamente haces el contenido de redes sociales, sino que también haces llamadas a la acción para que las personas sepan sobre tu infoproducto y vayan adquiriéndolo y vayan comprándolo. Ahora, ya con esto nosotros podemos tener un negocio rentable y ser parte de ese 25% de personas que triunfan con su negocio. No. Una vez que ya nosotros hemos ejecutado esto, tenemos que hacerlo varias veces de forma de que creemos varias líneas de productos o servicios, de forma de que cada vez tengamos la oportunidad de llegar a más personas y de ofrecer más valor, por lo que nosotros tendremos más beneficio. Así que, por ejemplo, sigamos con la parte del ejemplo de ese infoproducto. Una de las formas en las que tú podrías crear más líneas de negocio es creando una escalera de valor en la que, supongamos, tú primero creas algo gratuito, algo que atraiga a las personas para que, por ejemplo, te dejen su contacto y de esa forma tú poder ofrecerles tu servicio. A eso se le llama lead magnet. Posteriormente, tú creas un infoproducto básico que tenga un precio bastante bajo, de forma de que sea más fácil que las personas puedan acceder a este infoproducto. Posteriormente creas otro infoproducto un poco más avanzado que tenga un precio medio, que por ejemplo tenga un precio de entre 200 y 500 euros, de forma de que las personas que estén contentas con el primer infoproducto que compraron
escalen al siguiente infoproducto. Y posteriormente podrías crear también un infoproducto high ticket, de forma de que este tipo de infoproducto tiene mucha más cantidad de valor. Por ejemplo, puedes meter más sesiones recurrentes en directo, y este tipo de infoproducto es el que es más rentable. Por lo que de esta forma tú podrías ir creando esa serie de líneas de productos o servicios. Y esto es lo que realmente hace que se tenga un negocio rentable. También existen otras opciones que tú podrías trabajar, como por ejemplo la creación de membresía, el impartir charlas presenciales. Existen muchas opciones, pero lo importante es que esto constantemente lo vayas repitiendo y que vayas trabajando de forma óptima en cada una de las áreas. En la parte de, por ejemplo, el servicio de entrenamiento físico, tú de igual forma podrías aplicar esta técnica de que tú, por ejemplo, te dedicas a darles entrenamientos a las personas en una comunidad y a la mayor parte de las personas tú le das este entrenamiento. Pero también puedes ofrecer un servicio más personalizado, un servicio en donde solamente puedan asistir 3 o 5 personas, y de esta forma, al ser más personalizado, tiene un valor mayor, por lo que puedes aumentarle el precio. O también podrías ofrecer tus servicios a otros sectores. Por ejemplo, imaginemos que tú comienzas dándole entrenamiento a las mujeres en una comunidad. Pues tú, por ejemplo, podrías crear tipos de entrenamiento que fueran específicos para hombres. O puedes crear ejercicios y puedes ofrecer tus entrenamientos a las personas de la tercera edad o a niños, de forma de que puedas ofrecerles un tipo de entrenamiento más creativo y más divertido. De esta forma, poco a poco vas haciendo que esa idea de tener un negocio rentable y que pueda ser parte del 25% de personas que triunfan sea más alcanzable. Ahora bien, esto suena muy bonito porque es lo ideal que se tendría que hacer. Pero ¿cómo hacen esas personas que tienen ese perfil emprendedor que estábamos viendo al principio para poder realizar todas estas acciones? Porque al final todo esto requiere tiempo, requiere paciencia y sobre todo requiere ejecutar, y ejecutar a medio largo plazo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para convertirnos en unos Terminators y que podamos realizar cada una de nuestras acciones? A continuación te voy a dar una serie de claves que te pueden ayudar a convertirte en un Terminator. Primero, establece objetivos claros y alcanzables. Una de las razones por las que las personas no realizan las acciones y las tareas que tienen que llevar a cabo en sus proyectos empresariales es porque no tienen un objetivo establecido. ¿Cuál es el objetivo por el que tú comienzas a realizar tu proyecto? ¿Cuál es el objetivo que tienes? ¿Quieres ayudar a las personas a través de transmitirles conocimiento? ¿Quieres ayudar a las personas a mejorar su salud? ¿Quieres ayudar a las personas a través de mejorar sus finanzas, a través de hacer que tengan más libertad financiera, a través de que tengan más crecimiento personal, profesional? Tienes que establecer un objetivo que te impulse a realizar las tareas que tienes que llevar a cabo. Otra cosa que tienes que hacer es establecerte los objetivos financieros. Porque no es lo mismo que, imaginemos, una persona quiere comenzar a crear un negocio completamente desde cero, sin conocimiento previo. No es lo mismo que una persona se plantee un objetivo de 1 millón de euros de facturación el primer año, que otra que se plantee un objetivo de entre 30.000 o 50.000 euros de facturación el primer año. Las acciones que tendría que llevar cada una es completamente diferente. Además de que hay más probabilidades de que la persona que se ha planteado los objetivos de los 30.000 o 50.000 llegue antes a esa meta que la que se ha planteado 1 millón el primer año. Y tienes que tener en cuenta que van a surgir muchas dificultades. Normalmente van a surgir obstáculos y retos que impidan que puedas realizar las tareas en tu negocio. Te doy un ejemplo completamente práctico y real. A la hora de yo grabar este vídeo, surgieron un montón de dificultades.
Por ejemplo, por alguna razón no se había conectado bien el micrófono en la cámara y a la hora de grabar la primera sesión no se grabó el audio. Entonces tuve que volver a hacer el vídeo. Después, justamente cuando estaba terminando de grabar el vídeo, se apagó la cámara, por lo que tuve que volver a hacer el vídeo. Y de hecho, ahora mismo lo estoy grabando y ni siquiera sé si realmente se está grabando bien o no a este vídeo. Entonces, el tener un objetivo claro es lo que nos permite a nosotros el poder completar las acciones, porque ante todas estas dificultades que yo te estoy diciendo, que a mí me surgieron, yo podría haber dicho, no, pues no vale la pena el que yo esté allí tanto tiempo batallando para crear un contenido. Eso hubiera sido lo más fácil. Sin embargo, yo tengo el objetivo de transmitirte este conocimiento. Yo tengo el objetivo de elevarte, de impulsar a tu crecimiento. Así que sí o sí es algo que yo tengo que hacer y tengo que terminar. Y esto es lo que tú puedes aplicar también. La segunda clave sería: planifica las acciones en tu negocio. Esto es fundamental, porque si no, como ya lo hemos comentado anteriormente, vamos a estar realizando un montón de acciones que no nos van a llevar a ninguna parte. Cuando no planificamos nuestras acciones, es como si nosotros estuviéramos caminando, pero sin ningún lugar al cual llegar. Algunas de las formas en las que tú podrías planificar las acciones en tu negocio son: primero, realizando una planificación anual. Esto lo que te ayuda es a planificar cuáles son los objetivos y acciones que tú tienes que alcanzar en un periodo de un año, de forma de que tengas más claro y de una forma más visual cuáles son las acciones que tienes que realizar y cuál es, por ejemplo, la facturación que quieres tener en ese año. Después, esta planificación la puedes hacer anualmente o semestralmente también. Nosotros, por ejemplo, hacemos una planificación anual y después cada 6 meses hacemos una revisión de cómo van esos objetivos que nos habíamos planteado. Otra de las formas en las que tú podrías hacer tu planificación, en las que podrías tener una mejor visión de las acciones que tienes que hacer, es planificándote semanalmente. Esto lo puedes hacer a través de un Excel, en donde, por ejemplo, coloques cada uno de los días de la semana en casillas, y en cada una de esas casillas vas colocando las acciones que tienes que realizar diario, y una vez que lo vas completando, lo vas tachando. O puedes utilizar, por ejemplo, este tipo de calendario semanal, en donde aquí tú tienes pues cada uno de los días de la semana, te vas planteando cuáles son las acciones y objetivos que tienes en cada día, y por ejemplo también podrías colocar cuáles son las acciones más importantes, y cada vez que lo vas completando pues vas tachando, por lo que no hay excusa para tú no poder planificar tus acciones en tu proyecto empresarial. Y otra cosa que tendrías que hacer muy importante es tener una agenda en donde diariamente tú vayas colocando cuáles son las acciones que tienes que llevar a cabo, ya que de esta forma no te olvidas de ciertas acciones que tienes que hacer en tu emprendimiento cuando lo haces así semanalmente, y aparte también no te olvidas de ciertas acciones que tienes que realizar a nivel personal, como por ejemplo compartir con tu familia, hacer ejercicio físico, meditar, pasar horas tranquilo, porque yo estoy convencido de que muchas de las personas que ven este tipo de contenido son personas trabajadoras, emprendedoras, que constantemente están en acción. Y si no tienen una agenda en donde se especifiquen esas tareas que tienen que hacer, probablemente se pasen todo el día trabajando y al final no se dediquen tiempo a ellas mismas. Por lo que también es muy importante que te planifiques diariamente a través de una agenda. Yo, por ejemplo, lo que hago es que cada noche, antes de irme a dormir, justo antes de irme a dormir, planifico cuáles son las acciones que tengo que llevar a cabo al día siguiente, y de esa forma, al despertar, ya yo sé todo lo que tengo que hacer. La tercera clave sería: establece fecha límite. Esta es una de las claves que a mí me ha ayudado a constantemente ir terminando proyectos y tareas muy importantes en mi negocio. Imaginemos que, por ejemplo, tú eres un diseñador gráfico y también ofreces servicios de creación de páginas web. Pues una de las formas en las que tú podrías
aplicar esta clave es, por ejemplo, diciendo, pues, tengo una semana para completar esta landing page o 2 semanas. Tengo hasta esta hora para poder completar esta acción o esta tarea que tengo pendiente. Y de esa forma tú puedes ir constantemente terminando las tareas que tienes que llevar a cabo, ya que cuando nosotros nos establecemos fechas límites pero no las concluimos, normalmente hay una serie de consecuencias a nivel personal, que nos sentimos con poca autoestima, que nos sentimos que no lo hemos alcanzado, por lo que el establecer fechas límites es algo con lo que puedes trabajar, pero también tienes que tener mucho cuidado en esa parte psicológica. Y esta es una clave que, como yo te digo, es algo que aplicamos siempre. Nosotros, por ejemplo, tenemos fechas límites a la hora de crear nuestro contenido. Nosotros actualmente tenemos como objetivo el compartir contenido 2 veces a la semana, los martes y los jueves, a las 7 de la tarde. ¿Qué es lo que hace esto? Que sea mucho más probable que nosotros terminemos completando esta acción y compartiendo estos 2 vídeos a la semana, ya que si por ejemplo nosotros no tuviéramos fecha límite, no tuviéramos fecha establecida de cuándo tenemos que realizar ciertas acciones, probablemente a lo mejor esta semana sí compartiríamos 2 vídeos a la semana, pero a lo mejor la semana que viene surge algo y compartimos solamente 1 o ninguno. De ahí la importancia de establecer esas fechas límites. Es importante que apliques cada una de estas claves, no únicamente por la parte de que te conviertas en un Terminator, en una persona de éxito, sino también por el hecho de que puedas compartir más valor a las personas y al mundo. Ten en cuenta que cada vez que procrastinas, cada vez que tienes una idea maravillosa, tienes algo que podría ayudar a muchas personas en tu mente, pero no lo llevas a la realidad, no lo plasmas a nivel físico, le estás negando algo valioso al mundo y te lo estás negando a ti mismo. Así que pasa a la acción, termina las tareas que tienes que realizar, trabaja pero con estrategia, con una buena gestión. Y si te ha gustado este vídeo, recuerda darle like, compartirlo con esa persona que lo necesite, comentar si te ha servido alguna de estas claves, si ya la habías aplicado o no, y comentarte también que en la descripción y en el primer comentario te dejamos un enlace para que puedas acceder a una clase gratuita de unos 30 minutos sobre gestión y estrategia empresarial, donde te compartimos las claves para que puedas planificar y organizar las acciones en tu negocio y que puedas ejecutarla de la mejor forma posible. Nos vemos en el próximo vídeo.